A ver, chicos, buenas tardes. Para empezar con el tema del día de hoy, hay que recordar un poquito de la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar el tema que hemos tratado la semana pasada? Cada uno debe recordar y cabe recalcar que cada uno de los temas que estamos viendo, pues es muy importante y por ello hay que hacer un breve repaso para poder nosotros iniciar con con nuestro tema del día de hoy. A ver quién puede decirme qué es lo que hicimos la clase pasada. A ver, chicos, como recuerdan, la asistencia se toma con la participación de cada uno de ustedes. A ver, indíqueme si es que se acuerdan o no se acuerdan, si entendieron o no entendieron el tema, por favor. Miss, el tema de la semana pasada ha sido sobre el Renacimiento. Se trata del renacimiento del inicio del humanismo. Chicos, buenas tardes. Chicos, ¿me logran escuchar? Sí, Miss. Ya, chicos, a ver, vamos a darle un segundo, ¿ya? Para que vuelva a ingresar la docente. A ver, ¿me confirman, por favor?
Buenas tardes, estimados estudiantes. A ver, ¿me confirman, por favor, si logran ver mi pantalla y me logran escuchar bien, por favor? Sí, profesora. Ahora sí, Miss. Muy bien. A ver, chicos, para poder iniciar, recordemos que debemos de participar, ¿sí? A ver, me van a disculpar, he tenido algún percance. Ya, a ver, ¿quién me podría mencionar de lo que hemos trabajado la clase pasada? Del Maribel, Renacimiento, Miss. del Renacimiento, ¿cierto? A ver, ¿quién es el máximo exponente del Renacimiento? A ver, ¿del Renacimiento o hemos hablado del Romanticismo? Del Renacimiento, Miss. A ver, ya, ¿qué me pueden manifestar de ello? Que son diferentes movimientos. Ya, pero el Renacimiento es un movimiento. El Renacimiento no es un conjunto de movimientos, sino es un movimiento. Que pertenece a la literatura universal. ¿Cierto? Sí, Miss. Ya, y hemos hablado del romanticismo, más no del Renacimiento. ¿Bien? A ver, cuando nosotros al iniciar la sesión decíamos que el Renacimiento, o mejor dicho, el romanticismo, es un movimiento que se va a centrar mucho en el sentimiento de la persona, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros, para ello, por favor, les voy a pedir que hay que prestar un poquito más de atención, ¿sí? Porque todos los temas son complementarios, ¿sí? Porque como les decía, el romanticismo es un movimiento que se va a centrar mucho en lo subjetivo, en el sentimiento del ser humano, ¿sí? Pero cada corriente literaria va a sufrir ciertas modificaciones a través del tiempo, ¿sí? Cada una de ellas va a tener algo en particular, ¿sí? No van a ser iguales, ni mucho menos van a tratar de tener las mismas características, ¿sí? Sino se va a relacionar mucho con el espacio o con el entorno en el cual se produce este movimiento. ¿Ya? Entonces, lo contrario a ello, por ejemplo, se pareció en un primer momento lo que es el romanticismo. Luego vamos a aparecer con el realismo, que es muy a lo contrario a lo que hablamos del romanticismo. ¿Ya? Porque en el romanticismo vamos a tener lo subjetivo, lo irreal, que se van a basar mucho en el sentimiento del ser humano, ¿sí? Para ellos lo claro o lo que se debía de respetar era el sentimiento que tenían, ¿sí? Pero en el realismo ya no se va a ver eso, se va a cambiar por completo y se va a tener que modificar, ¿sí? En el que ya no va a ser el sentimiento como algo, un ente importante, sino va a ser ya la razón, lo objetivo, lo real, va a ser lo más importante dentro del entorno de la literatura, ¿sí?
Ahora, ¿cuándo surge el realismo? Surge a la segunda mitad del siglo XIX. Ya aquí va a haber mucho sobre los tipos de pensamientos que se va a desarrollar dentro de la época en el que surgen, ¿sí? ¿No? Va a haber el positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, el experimentalismo de Mendel, el cual va a hacer que dentro de la literatura se muestre también. No es que se vaya a hablar de estos temas, sino que va a tener mucho de relación porque se va a basar mucho en lo que es lo razonable y lo objetivo, ¿sí? A ver, Mikey, ¿estás presente? Mikey. Mikey Bernuy. Mikey Bernuy, ¿me escuchas? Bueno, me parece que no está. Juana Noemí Damián. Presente, Miss. Muy bien. A ver, entonces, ¿en qué se centra el realismo, en la literatura, en la corriente literaria, el realismo? ¿En qué se centra? Según lo que les acabo de explicar. Miss, era el romanticismo, pero el otro no me acuerdo qué es lo que había dicho. No, lo acabo de mencionar, lo que les estoy hablando ahorita. Sobre lo que les estoy manifestando ahorita. ¿En qué se centra el realismo? En las historias reales. Ya. A ver, ¿qué de contrario tiene con el romanticismo? Decíamos que el romanticismo, ¿qué es? Se centra mucho en el sentimiento del ser humano. ¿El realismo en qué se basa? ¿Debe ser en hechos reales, Miss? No, a ver, no hay que confundir. Ustedes me dicen en hechos reales, no es tan exacto. ¿Ya? Cuando yo hablo del realismo, se va a basar mucho en lo objetivo, ¿ya? En lo razonable. ¿Qué quiere decir ello? Que si, por ejemplo, para algunos lo razonable y lo objetivo era mostrar, por ejemplo, guiarse mucho de lo que sentían, ¿sí? Para ellos era lo correcto ello. Pero en el realismo ya no sucede eso, sino se basan mucho en lo que es la razón. Sí, porque si alguien cometió algún delito, ya no se dejan guiar por si fue alguien especial para esa persona, sino por lo que la ley ordenaba en esa época. ¿Ya? Y por eso les decía que involucra mucho lo que va a aparecer en ese tiempo, ¿no? Mejor dicho, lo que se va a relacionar, ¿no? Las diferentes corrientes filosóficas que se van a desarrollar en esa época. Ya vamos a tener, ahí van a surgir las ideologías revolucionarias, ¿no? Como el socialismo, el anarquismo, ¿sí? Y ya va a haber una sociedad y una política basada en la burguesía, ¿no? En el que, como toda época, vamos a ver cómo es que se muestra, ¿sí? Esta burguesía en cuanto a las élites, ¿no? Siempre va a haber un grupo social de mayor jerarquía, ¿sí? Que otra, ¿ya? En eso se basa. Ahora, va a haber tensiones como la burguesía y el proletariado. El proletariado era un ente ya, una clase social más baja, ¿no? Donde los gobiernos absolutistas van a ser muy conservadores. Ya en 1864, dentro del contexto histórico,
se va a presentar la primera internacional de trabajadores, ¿no? Las revoluciones burguesas que se desarrollan en el año 89, en el 1820, hasta el año 1848, por querer obtener una clase social equitativa para todas, ¿no? Ahora, ¿qué antecedentes va a tener ello? Va a tener el folletín, la picaresca, el costumbrismo, la fotografía, ya van a ir evolucionando y cambiando este tipo de formatos, ¿no? En el que van a influenciar mucho en el desarrollo del pensamiento de los textos realistas, ¿no? De esa época. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Muy bien. Entonces, dentro de la literatura del realismo, se va a mostrar mucho lo que va a ver el cientificismo, ¿no? Porque es parte del contexto histórico que se va a desarrollar en esa época, ¿ya? Va a pretender este cientificismo, va a pretender mucho lo que es la fiel transcripción de la realidad, lo que ustedes decían en un inicio, ¿no? Que se muestre tal y como se desarrolla la historia, pero más que todo el actuar del ser humano va a ser muy realista, basado en lo que se tenía que hacer lo correcto, ¿no? Basado en leyes, ¿ya? Va a haber una denuncia social también en cuanto a la burguesía, ya que esto lo vamos a ver no solamente en la literatura, en la corriente literaria del realismo, sino lo vamos a observar en los diferentes contextos y corrientes literarias que se va a desarrollar en todo el tiempo. La denuncia social es muy frecuente en cada uno de ellos, se presenta así de distinta manera, pero se van a llegar a presentar, ¿no? Y van a ser, la mayoría de escritores toma como referencia o como algo sumamente importante, como una característica de que tenían que manifestar estos detalles o estas contraposiciones para poder hacerse escuchar, ¿no? Ya que había mucho de ellos que no se lograban ser escuchados, ¿no? No se tomaban en cuenta, ¿ya? Y un antecedente también van a hablar sobre el existencialismo, donde el ser humano se enfrenta a la sociedad, ¿no? De cómo era tratado en ese tiempo. Sí, va a haber esa denuncia en cuanto a la sociedad, va a haber un pequeño enfrentamiento, ¿no? Y la preeminencia de la novela, ¿no? Que se va a desarrollar con mucho más apogeo, con mucho más importancia, ¿sí? Dentro de su escritura van a mostrar mucha sencillez, ¿sí? En cuanto a la precisión y claridad de los términos que van a abordar, ¿sí? Se va a presentar mucho de ello, no va a haber mucha deficiencia en cuanto a la comprensión de estos tipos de textos que van a ser partes del realismo, ¿sí? Va a haber una paulatina transformación también en la novela psicológica, ¿no? Recuerden que venimos de escritos, ¿sí? De escritos que se basan mucho en la psicología del ser humano, muestran al ser humano como tal y como era o actuaba en dicha época, ¿no? Y va a haber el interés por esa conducta humana que desarrolla cada uno de los personajes de las historias y novelas que se desarrolla en esta corriente literaria, ¿no?
Ahora, ¿qué rasgos tiene la novela? ¿Qué características se podría decir, no? Va a haber una verosimilitud en sus argumentos, ¿sí? Se van a relacionar mucho. El protagonista o los protagonistas dentro de las historias del realismo va a ser la sociedad o la mujer. Vemos que la mujer en cada corriente literaria que estamos observando, ¿sí? Se muestra como un ente de inspiración, ¿no? De que es la musa de inspiración para todo escrito, ¿no? Como la salvación. Y dentro del realismo también se va a mostrar por algunos escritores a la mujer como protagonista principal, en el que va a girar en torno a ella la historia y la sociedad también, ¿no? Que afrontaban en esa época, ¿sí? Dentro de los escritos realistas de esta época, se va a desarrollar mucho lo que son las descripciones, ¿sí? Vamos a poder observar, ¿sí? Las exhaustivas descripciones de los personajes que nos van a hacer poder interpretar o descifrar a qué tipo de personaje nos estamos refiriendo en realidad, ¿no? En eso, más que todo, se va a basar estas descripciones, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros nos queremos leer un texto, hay textos que, por ejemplo, son muy difíciles de descifrar o entender qué tipo de personajes son los que participan, ¿no? En cambio, aquí va a haber muchas descripciones que nos van a hacer entender ello, ¿no? Y va a haber una fiel reproducción de distintos registros, mejor dicho, en distintas lenguas, ¿sí? Ahora, también van a aparecer dentro del desarrollo de la literatura realista, ¿sí? Vamos a ver la presencia de nuevas técnicas, ¿no? Van a aparecer nuevas técnicas, nuevas formas de presentar la historia que se va a desarrollar en esta época, ¿sí? Va a haber un narrador omnisciente, una caracterización de personajes, ¿sí? En la lucha contra las normas. Recuerden que se menciona en un inicio de que los personajes van a ser muy descritos, pero va a haber ese enfrentamiento entre la sociedad y el ser humano, ¿no? El monólogo interior, recuerden que eso es cuando hablamos en primera persona, ¿sí? El estilo directo libre de ironía, ya no va a haber ese subjetivismo, ¿no? Y va a haber una aparente objetividad, no basado mucho en lo que quizás el ser humano deseaba en esa época, ¿ya? Y la intervención del autor, ¿no? Del que en sí ha escrito la obra. Va a haber una pequeña, o por momentos va a ir apareciendo dentro de la historia que haya sido planteada, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas nuevas técnicas que van a incorporar dentro de la literatura realista, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué temas abordará en la literatura realista? Como ya lo hemos venido mencionando, ¿sí? Ellos van a mostrar mucho lo que es la sociedad y al ser humano, ¿no? Tal y como es en esa época, ¿no? Van a mostrar un mundo rural, un mundo urbano y este enfrentamiento y las diferencias que se desarrollaba en esta época, ¿no? Sí, va a haber una historia, va a también involucrarse lo que es la política, los conflictos existenciales del ser humano que tenía en esta época, ¿no? Que era la locura y el amor, ¿sí? Y una sociedad llena de mucha falsedad y soledad, ¿no? Aquí vamos a ver al ser humano como un ser solo que va a tratar de adaptarse o mejor ser incorporado a una sociedad, ¿sí? Entonces vamos a ver esos temas, ¿no? Y por el mismo hecho de los diferentes aspectos históricos que van a suceder o que van a ocurrir paralelo a esta nueva corriente literaria, ¿no? Recuerden que influye mucho, ¿no? Y que las características que se les vaya a mostrar no solamente son parte de la literatura, sino también que son parte, ¿sí? De
el contexto histórico. También estos tipos de temas se van a ver plasmados en la pintura, en la música, en el teatro, ¿sí? Son esos temas que se van a ir abordando, ¿ya? Ahora, ¿quiénes eran los autores, o mejor dicho, para quiénes eran escritos estas obras literarias? Vamos a tener escritos desde la burguesía, para los de la burguesía nada más, y contra la burguesía, ¿no? Va a haber diferentes tipos de escritos, ¿sí? Para cada élite, o mejor dicho, para cada corriente social, ¿no? Para cada bando, se podría decir, ¿no? No va a haber un tipo de escrito solamente para una sociedad, ¿no? Va a haber diferentes temas, ¿sí? Ahora, va a haber una pequeña separación entre los autores conservadores, ¿sí? Que no van a mostrar muchas características, ¿ya? Y va a haber autores progresistas también, ¿no? Donde su espíritu va a ser un poco más crítico, ¿no? Va a haber ideas políticamente más extremas, ¿no? Van a abordar diferentes tipos de temas sociales, ¿no? Ya que las ideas o los pensamientos filosóficos de esa época van a aparecer en gran cantidad, ¿no? Y no se va a desarrollar solamente un formato o un tipo de tema, ¿ya? Ahora, como hemos visto, tanto como el romanticismo o cualquier corriente literaria, surgen no solamente en un lugar, ¿cierto? Van a surgir en diferentes lugares en donde va a haber uno, o en un lugar o en un país donde se va a desarrollar con mucho más importancia, o va a haber escritores mucho más relevantes que van a sobresalir y que van a ser partes de la historia, ¿no? Que hasta la actualidad se van a llegar a estudiar, ¿sí? ¿Sí? Ahora, uno de ellos donde se va a presentar el realismo va a ser el realismo inglés, ¿sí? Donde se va a mostrar una sociedad bastante consolidada en base a la revolución industrial que va a suceder en esta época, ¿no? Y va a haber una mayor proyección del realismo, ¿sí? En base a esto. Recuerden que toda revolución o toda guerra siempre va a traer modificaciones, ¿no? Tanto buenas como negativas también, ¿ya? Va a haber un optimismo y complacencia típicos del periodo victoriano inglés que se desarrollaba en esa época, ¿no? Los autores que vamos a tener ahí vamos a ser a Dickens, a Oscar Wilde, a William Shakespeare, a William Thackeray, Wilkie Collins, a las hermanas Bronte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno de los escritores más reconocidos o que se sobresale es Oscar Wilde, ¿no? Que sus escritos también son bastante, ¿sí? Bastante, se podría decir, llamativos y bastante concretos en cuanto a los temas del realismo, ¿no? No sé si alguno de ustedes quizás ha escuchado de este escritor. No sé si me podría comentar. A ver, Clarita, Juana, José. Clarita Córdoba. Sí, Miss. A ver, ¿alguna vez has escuchado del escritor Oscar Wilde? No. ¿Ya? O de algún escritor realista que en base a las características que te hemos manifestado, tú sobreentiendas que es parte del realismo. No, Miss. Bueno, ahora, ¿en qué nos ayuda a nosotros, a ver, conocer estas características? No solamente es dejarlo y ya, ¿no? Sino que, por ejemplo, cuando yo coja una obra, ¿sí? O me pongo a leer una obra literaria, tengo que guiarme mucho de los temas que aborda esta obra, ¿no? Y qué características cuenta, para yo poder definir, no, esta debe de quizás pertenecer
a la corriente literaria, por ejemplo, del romanticismo o del realismo, del renacimiento, del barroco, ¿cierto? Entonces me ayudan a describir, o mejor dicho, ubicarlo en el contexto histórico. Pero también me ayuda mucho lo que es conocer al escritor, ¿no? A qué época perteneció o cuándo fue publicado la obra que da a conocer, ¿no? Entonces, como les decía, Oscar Wilde es uno de los escritores del realismo inglés que va a plasmar mucho lo que es la ideología social de esa época, ¿sí? De esa época, y va a mostrar al ser humano, ¿sí? Su personalidad, ¿no? Una de sus obras más representativas o que nosotros mayormente vamos a conocer son, por ejemplo, El Ruiseñor y la Rosa y El retrato de Dorian Gray, que ambos van a hablar mucho sobre la personalidad y en sí el actuar, o mejor dicho, la actitud del ser humano en esa época, ¿no? Por ejemplo, el retrato de Dorian Gray va a narrar el cambio de la eterna juventud, ¿no? De que este personaje, Dorian, deseaba o quería que ser joven toda la vida, ¿cierto? Entonces, él va a ser, se va a convertir en una pintura, el cual las modificaciones que a sus actuares negativos que él va a tener en el transcurso del tiempo se van a ver reflejados no en la fisionomía o en el aspecto físico de Dorian, sino se va a ver visualizado en el retrato que fue pintado por su amigo, ¿sí? Entonces ahí al finalizar la historia va a finalizar con la destrucción de este retrato, porque Dorian va a ir a visualizar su retrato y va a ver que se ha convertido en un monstruo, ¿no? Porque todas las actitudes negativas que él tenía tenían consecuencia no en el aspecto físico de él, sino en el de su pintura, ¿cierto? En el cual él había hecho, ¿no? Que la pintura se modificara, pero no él, que él obtuviera la juventud eterna. ¿Ya? Entonces, y finaliza la historia con la destrucción de esta pintura por el mismo Dorian, ¿no? Que destruye la pintura, ¿sí? Obsesionado, mejor dicho, ya con la conciencia bastante intranquila y al destruirla muere él, ¿no? Y todas estas actitudes, o mejor dicho, rasgos que vio reflejado en la pintura, lo van a ver visualizado en el mismo, en la misma fisionomía de Dorian, ¿no? Y la pintura va a volver a ser tal y como la habían pintado al inicio, ¿sí? Entonces, no es una historia bastante llamativa que la pueden leer, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, me parece que ninguna. Ahora, otro de los representantes es Charles Dickens, desde 1812 a 1870, ¿sí? Él va a tener muchos personajes infantiles dentro de sus escritos, ¿no? Va a ser bastante humorístico, que va a dulcificar su crítica y va a tener una importante ironía, ¿no? Su estilo de texto, de escritura va a ser bastante sencillo, ¿sí? Que va a ser comprensible, ¿no? La mayoría de sus obras lo leen en tercero, cuarto de primaria, ¿sí? Porque es una obra bastante, se podría decir, ambientado, ¿sí? A la niñez, ¿no? Se va a mostrar mucha descripción, ¿sí? En cuanto a la condición humana del niño en esa época, ¿no? Cómo es que los explotaba. La mayoría de sus obras hablan de eso, ¿no? Y el sentimiento de pena y de tristeza siempre está presente en cada una de sus obras. Una de las obras bastante llamativas es Oliver Twist, ¿sí? Que va a narrar la historia de ese pequeño niño que va a ser explotado por sus cuidadores, ¿no? Que va a ir queriendo probar suerte al una vez escaparse del orfanato, en el que no va a caer en buenas manos, ¿no? Hasta el final,
¿sí? Hasta que llega un amo en el que sí lo apoya, mientras que los otros solamente lo explotaban y buscaban que él obtuviera o que él diera, ¿sí? De su trabajo, ¿sí? Entonces Charles Dickens nos muestra muchos personajes infantiles dentro del desarrollo de sus historias, ¿ya? El otro escritor bastante importante y que va a ser parte de la historia del realismo va a ser Robert Louis Stevenson. Él va a narrar mucho lo que son las aventuras salvajes, ¿no? Sobre zonas marginadas entre de Asia o América, ¿sí? Una de sus obras son La isla del tesoro, ¿sí? El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, ahí muestra mucho el psicologismo en el análisis de la maldad del yo más íntimo del ser humano, ¿no? En todos se centran ello. Y Oscar Wilde, ¿no? Que les narraba, ¿no? De la obra sumamente importante del retrato de Dorian Gray, ¿no? Luego tenemos a William Thackeray, Wilkie Collins, hermanas Bronte, George Eliot, Marianne Evans, sí, que cada uno va a narrar diferentes contextos, pero que se van a relacionar, ¿sí? Por ejemplo, William Thackeray va a tener mucho o va a hablar mucho sobre la sociedad de su tiempo, ¿no? Y el trama sentimental que se va a desarrollar, ¿sí? Wilkie Collins, él narra novelas de intriga, ¿sí? De bastante, se podría decir, dudas, ¿no? Y las hermanas Bronte bastante muestran un romanticismo y un tono misterioso, ¿no? La pasión amorosa va a desempeñar un papel fundamental dentro del desarrollo de las historias que él va a narrar, ¿no? Por ejemplo, Charlotte, Jane Eyre, Annie, Anne Grey, ¿no? Entonces, él nos va a narrar mucho los aspectos amorosos, ¿no? Y luego tenemos el realismo norteamericano, ¿no? Con Mark Twain y los hermanos Melville, ¿no? Que es una... Mark Twain va a presentar obras sencillas y bastante humorísticas, sí, va a expresar o va a plasmar su experiencia vital, ¿no? Una de las obras son las aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, un yankee en el corte del rey Arturo, sí, pero van a desarrollar estos temas, ¿no? De experiencia bastante humorística. Y Hernán Melville, ¿no? Obras de corte marinero, aventurero, ¿sí? De Moby Dick, por ejemplo, es una de las obras del famoso Herman Melville, personaje bastante atormentado, cercana a la novela psicológica en el análisis del carácter de cada uno de sus personajes, ¿sí? Y dentro del realismo francés vamos a tener a Henry Bailey con Stendhal, sí, que van a narrar el conflicto con la ruin sociedad, ¿no? Con esa sociedad en la que la mayoría de los escritores van a estar en contra. Aquí tenemos la obra Rojo y Negro, ¿sí? Que va a narrar la historia de un fallido intento de ascenso social, ¿no? Y de conquista de la felicidad por parte de un plebeyo, ¿no? Y la Cartuja de Parma, ¿sí? Luego tenemos a Honor Balzac. Como ustedes se han percatado y se han dado cuenta, la mayoría de estos escritores son bastante famosos que quizás se nos viene a la cabeza de nosotros, ¿no? Que en algún momento hemos escuchado, ¿no? Honor Balzac, por ejemplo, denuncia el exceso, el abuso, ¿no? Va a ser personificado mucho en la frivolidad, en la moralidad y la corrupción, ¿sí? Él va a tener obras, ¿sí? Obras en tono romántico muy escasas, ¿sí? Por ejemplo, históricas o simbólicas, que es La piel de Zapa, Las policíacas, Un asunto tenebroso, y sus protagonistas van a ser damas y jóvenes de sangre azul, ¿no? De familias nobles, bastante o muy bien acomodadas. Y las grandes novelas realistas como comedia humana, ¿ya? Entonces, él va a plasmar diferentes temas o va a abordar diferentes temas dentro del realismo, ¿no? De sus obras realistas.
Luego tenemos a Gustave Flaubert, ¿sí? Que él va a abundar mucho en la psicología de cada uno de sus personajes. Y si ustedes se han dado cuenta, se han percatado, la mayoría de escritores ahondan mucho en lo que es esto, ¿no? En la psicología del ser humano. Por ejemplo, si ustedes se ponen a leer el retrato de Dorian Gray, va a ser una obra bastante llamativa porque te va a narrar cada una de las características, o mejor dicho, lo que le afectaba a Dorian, ¿no? ¿Qué actitudes le afectaban y cómo es que él se mostraba ante ellos, ¿no? Y te va a mostrar cada uno de ellos, ¿sí? Acá va a haber una cuidadosa descripción en cuanto a las descripciones de los ambientes que van a formar parte de la historia, ¿no? Y una ideal perfección literaria basada mucho en lo que es la objetividad y la impersonalidad, ¿no? Del ser humano. Una de sus obras que quizás hemos escuchado es Madame de Bovary o La educación sentimental, ¿no? Madame de Bovary nos va a mostrar un proceso judicial por la inmoralidad, ¿no? Del ser humano. El homenaje también va a presentar un homenaje a Don Quijote y la crítica al romanticismo, ¿no? En sí van a estar en contra en cuanto al sentimentalismo que se desarrolla en esta época, ¿no? Y va a haber un ambiente bastante asfixiante, lleno de vulgaridad provinciana. ¿Sí? Él muestra ello, Gustave Flaubert, ¿no? Y la mayoría de los escritores realistas, ¿eh? Y dentro del realismo ruso va a haber es ya una incorporación tardía al panorama que se estaba viendo a lo europeo, ¿no? Pero no va a dejar de lado la calidad que se va a mostrar en sus historias, ¿no? Va a haber una denuncia a la miseria de los campesinos, mejor dicho, de sus campesinos, ¿sí? Que van a ser ellos sometidos como siervos a la nobleza, ¿no? Y estos, los de la nobleza, los van a explotar, ¿sí? Sin tener beneficio alguno los de los campesinos, ¿sí? Y va a estar muy alejada también de las revoluciones industriales y políticas en Francia e Inglaterra. Y luego tenemos a Fyodor Dostoyevsky, que es uno de los representantes máximos del realismo, ¿sí? Del realismo ruso, en el cual él va a plasmar mucho psicologismo dentro de sus personajes. Va a tener una minuciosidad para relatar las relaciones de servidumbre que se desarrollaban en esta época, ¿sí? Y va a haber una vida de la ciudad con paseos, tabernas y vivencias, ¿no? Tenemos muchas de sus obras llamativas, Crimen y Castigo, El Jugador, Los Hermanos Karamazov, ¿sí? El cual Crimen y Castigo nos va a narrar la moral del amor, ¿no? Va a superar mucho a la teoría del egoísmo racional. El Jugador va a ser, plasma un personaje criado que va a acompañar al casino a sus amos y va a terminar cayendo en la tentación del juego, ¿no? Y Los Hermanos Karamazov va a ser de muy ambigua, ¿sí? Del alma humana a través de una familia campesina. Entonces, él es un grande representante de esta época, ¿no? Ahora, luego tenemos a León Tolstoy, ¿sí? Con Ana Karenina y Guerra y Paz, ¿no? También va a plasmar historias paralelas, ¿no? Que va a mostrar a la mujer también, ¿sí? Y otros realismos que va a surgir en Alemania, en Italia, en Portugal, ¿sí? Pero que cada uno de ellos se van a relacionar mucho, se van a tener en cuenta mucho las características generales del realismo, ¿sí? En España, o el realista o la novela realista española va a tener un desarrollo bastante lento debido a la revolución industrial. Sí, va a haber una rápida implantación del realismo por la influencia del realismo europeo. ¿Sí? Acá tenemos Lazarillo, Celestina, Quijote, ¿sí? Los diferentes formatos de ello, ¿no? Acá tenemos a Benito Pérez Galdós. Ay. Benito Pérez Galdós, por ejemplo, ¿no? Que tiene un estilo bastante popular, con un lenguaje popular. Cuando nosotros hablamos de lenguaje popular, vamos a hacer referencia a cómo es que se relacionaban todos, ¿no? Y que era fácil de comprender.
va a estar lleno de humor, de ironía, y el diálogo va a ser un ente sumamente importante dentro de cada una de sus historias, ¿no? Él va a pertenecer o va a plasmar personajes de clase media como también de burguesía, ¿no? Va a haber una ambientación en cuanto a, se va a desarrollar en Madrid y sus temas van a ser bastante políticos, ¿no? Y tenemos acá episodios nacionales, ¿no? Una documentación exhaustiva dentro de esta época. Va a haber una gran cantidad de metáforas, que es una figura literaria, ¿sí? Que se va a plasmar en estas novelas y van a plasmar la historia de España, ¿no? Entonces son los diferentes tipos de realismo que cada uno de ellos van a plasmar, ¿sí? Diferentes ambientes o contextos históricos, ¿sí? Se van a relacionar mucho, ¿sí? No se van a dejar de lado y van a tener algo en común, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? No, Miss, todo claro. Bueno, porque yo la siguiente clase igual les voy a consultar, ¿sí? Para poder pasar al siguiente tema, chicos. Así que si tienen alguna duda, consúltenme, ¿sí? Para yo poder absolverlas, ¿ya? Porque son temas sumamente importantes. Ahora, dentro del realismo, el que va a destacar va a ser Fedor Dostoyevsky, que él va a pertenecer al realismo ruso, ¿sí? Y muere en San Petersburgo. Él va a ser educado por su padre, que es un médico bastante despótico y brutal, ¿sí? En cuanto a su actitud y comportamiento, en el cual va a encontrar protección y cariño, que es lo que buscaba Fedor en su madre, ¿no? Él va a ser representante, como les digo, de la literatura realista y genio de la narrativa europea, ¿no? La historia de Fedor va a ser muy llamativa y bastante interesante porque va a influenciar sus aspectos históricos o su vida, mejor dicho, en sus obras literarias. ¿Ya? Por ejemplo, él en 1849 va a ser condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales que se enfrentaban mucho a la sociedad, ¿no? Y las revoluciones que hacía. Entonces él va a ser condenado por ello. Va a ser indultado en momentos antes de la hora fijada para su ejecución, ¿no? Y esto va a relatar más adelante en Recuerdos de la Casa de los Muertos, ¿no? Por eso les digo, sus vivencias o su biografía de Fedor va a plasmar mucho en sus obras literarias, ¿ya? Y una de sus grandes obras es Crimen y Castigo, que va a ser, o es una novela que va a narrar la historia de Rodion Raskolnikov, que es un estudiante que se va a ver obligado, es un estudiante de Derecho, que se va a ver obligado a dejar la carrera por falta de dinero, ¿no? Y eso es lo que nosotros mayormente observamos en nuestro día a día, ¿no? Muchas situaciones en las que hay muchas personas, o mejor dicho, muchos estudiantes que tienen que dejar la carrera por falta de dinero, ¿no? Entonces, este acontecimiento va a hacer que se desencadene una serie de pensamientos al protagonista, ¿no? Que va a llevar a cometer, por ejemplo, el asesinato de su usurera, para que él así obtenga el dinero, ¿no? Y se quede con el dinero de ella, ¿no? Ahora, más que todo se desarrolla la historia en torno a este acontecimiento, ¿no? Porque ya de ahí proviene la conciencia que no lo va a dejar tranquilo a él vivir o seguir con su vida, que por amor va a hacer o va a confesar el crimen que ha cometido, ¿no? Entonces ahí se ve también a la mujer como un ente sumamente importante dentro del desarrollo de las historias, ¿no? Ahora, es una magnífica obra de la literatura que nos va a sumergir dentro del pensamiento de Rodion, ¿no? Y sus exhaustivas reflexiones sobre la culpa, el castigo y la redención, ¿no? Entre otras temáticas que se va a desarrollar durante toda la historia, ¿sí? Entonces, es un tema bastante interesante que lo vamos a ver
con un pequeño video la siguiente clase. Para ello, necesito que ustedes recuerden lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quizás no haya quedado claro? Chicos. José, Gisela. A ver si todos pueden activar su micro para saber si están presentes o no. Y si no, considéralos. Sí, Miss. Juana Daniel. Muy bien. Espero esa misma participación para la siguiente clase. Sí, por favor. Ya que este momento. Vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.